Vamos a dar inicio entonces al seminario después de esta inauguración con la exposición del investigador del CIAE de la Universidad de Chile, Patricio Rodríguez, quien nos va a hablar sobre los resultados de la investigación que acaba de mencionar el director. Muy adelante, por favor. Gracias. Un aplauso para el profesor. Hola, hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, no me acerco tanto al micrófono. Bueno, nuevamente le doy las gracias a los asistentes, ¿no es cierto?, especialmente a la señora subsecretaria que nos acompaña hoy día, que le pone el broche de oro, ¿no es cierto?, a lo que nosotros queremos ahora entregarle a ustedes, ¿no es cierto?, y poner a disposición de la opinión pública respecto a lo que hemos logrado visibilizar en estos años, ¿no es cierto?, de trabajo conjunto. Y les quiero contar un poco cómo lo hicimos. En primer lugar, la motivación que ¿no es cierto?, nos trajo, ¿no es cierto?, a tratar de ver este problema fue básicamente que la cercanía a la escuela es crítica para los estudiantes pobres, principalmente por dos razones. La primera es que el bajo presupuesto, ¿no es cierto?, para el transporte de una persona que tiene escasos recursos limita, ¿no es cierto?, las opciones que tiene de colegio a lo que puede ir, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, si está rodeado de escuelas, ¿no es cierto?, que tienen un bajo estándar, ¿no es cierto?, se incrementan, ¿no es cierto?, sus posibilidades de fracaso escolar, lo que lo lleva a un círculo vicioso, ¿no es cierto? Vamos a escuelas que son malas, ¿no es cierto?, la siguiente escuela a la que le va mal, ¿no es cierto?, y al final lo terminamos empujando fuera del sistema escolar. Entonces la pregunta que nosotros hicimos es, ¿cómo podemos medir ese tipo de acceso? ¿Y cómo lo hicimos? Básicamente definiendo dos dimensiones, ¿no es cierto?, de la desigualdad de acceso. La primera dimensión corresponde a la cobertura geográfica. ¿Cuáles son los establecimientos que cumplen un cierto estándar mínimo aceptable, ¿no es cierto?, y dónde están? Y en segundo lugar, ¿cuál es la posibilidad de desplazarse que tienen los distintos estudiantes según su presupuesto en transporte? Entonces, aquí el supuesto que hacemos, ¿no es cierto?, que los niños que tienen más presupuesto o que sus familias tienen más presupuesto tienen la posibilidad de desplazarse más que aquellos niños que no tienen tanto acceso a presupuesto. ¿Qué definimos como operacionalmente como una escuela que cumple un estándar mínimo aceptable? Definimos, ¿no es cierto?, aquellas escuelas con menos de un mínimo de sus alumnos que tienen estándares adecuados a las pruebas CIMSE simultáneamente en lenguaje y matemáticas de cuarto de educación general básica. Es una definición completamente operacional. Al final podemos discutir, ¿no es cierto?, la implicancia que tiene tomar una decisión de este tipo, pero de alguna forma necesitamos visibilizar, ¿no es cierto?, construir sobre algo que sea, ¿no es cierto?, tangible, ¿no es cierto?, respecto a lo que vamos a entender escuelas con un estándar mínimo. Y si ustedes ven a la izquierda, tenemos un mapa, ¿no es cierto?, de la ciudad de Santiago, donde están todas las escuelas, cumplen o no esa condición. Y si aplicamos este estándar, vamos a ver que tenemos las escuelas que cumplen un 30%, que son las que están ahí en el mapa, las que cumplen un 40% de al menos de niños que tengan un estándar adecuado, y finalmente las que cumplen un 50% en dicho estándar. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que no podemos subir mucho, demasiado, ¿no es cierto?, el umbral del estándar que queremos obligar que las escuelas cumplan, porque si no nos vamos a quedar sin escuela. Así que lo que hicimos fue tomar un umbral mínimo que a nosotros nos parecía 30% y hablar de 20, 10%, ¿no es cierto?, nos suena como un estándar mínimo. Así que tomamos como ese estándar mínimo ese 30% de niños que cumplen, ¿no es cierto?, simultáneamente en cuarto básico, ¿no es cierto?, que están en los estándares adecuados de las pruebas estandarizadas que aplica la Agencia de Calidad. ¿Cómo resolvimos el tema del acceso a la distancia? Bueno, hicimos todo un trabajo, ¿no es cierto?, de geolocalizar a los estudiantes sus manzanas, los mandamos a su colegio, le imputamos a cada uno de ellos un nivel socioeconómico de acuerdo a la manzana en que vivían y descubrimos lo siguiente. Todavía no llega a esa parte, bueno. Pero la idea es que, ¿cómo podemos medir la diferencia de acceso, ¿no es cierto? En primer lugar, uno puede tomar una manzana y simplemente medir la distancia a una escuela o una escuela efectiva. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí un colegio y tenemos distintas manzanas, lo que podemos hacer es cuál es la distancia que tiene una manzana a un cierto colegio en el plano, de verdad, ¿no es cierto? No la distancia euclidiana, sino cómo la persona se podría caminar desplazando en transporte público, en transporte privado, etc. Ese es un primer enfoque. Un segundo enfoque sería tomar, ¿no es cierto?, estos alumnos por manzana, que ahora, antes no teníamos cantidad de alumnos, ¿no es cierto?, ahora sí tenemos, ¿no es cierto?, aquí no se nota mucho, bueno, alumnos por manzana, ¿no es cierto?, que viven en esta población y las vacantes por cada uno de los colegios, y tomamos el concepto de isocrona, que es el lugar geométrico, ¿no es cierto?, en el cual todos, ¿no es cierto?, todos los puntos, el lugar geométrico en el cual podemos alcanzar todos estos puntos, ¿no es cierto?, en una distancia dada, en un medio de transporte dado. Supongamos que esto, por ejemplo, pueden ser una distancia a pie, 10 minutos, 15 minutos caminando, y de esta manzana donde está este colegio podemos alcanzar todos estos puntos. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma indicar cuál es el indicador de servicio, ¿no es cierto?, a qué niños
la tasa, ¿no es cierto?, con estos niños pueden ser servidos por este colegio. Bueno, simplemente tomamos todas las manzanas que están en la isocrona, ¿no es cierto?, y eso, ¿no es cierto?, tomando la capacidad del colegio, calculamos un indicador, no tomamos en cuenta aquellas manzanas que están fuera del isocrona y por lo tanto, en este caso, ¿no es cierto?, no tomamos esta manzana que está aquí en el punto rojo. Eso, ¿no es cierto?, nos permite en el fondo llevar la capacidad, ¿no es cierto?, de cada una, la cantidad de estudiantes de cada una de estas escuelas, ¿no es cierto?, y son todas, ¿no es cierto?, los niños que están en estas manzanas, las que pueden ir a esta escuela, porque están dentro de la isocrona, y construimos, ¿no es cierto?, un indicador de servicio que es pintar, ¿no es cierto?, la manzana, y ese indicador básicamente es vacante dividido por la capacidad de la escuela, ¿cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, podemos pintar el mapa de acuerdo a las distintas capacidades que hay en las manzanas, ¿no es cierto? Y aquí en el fondo vemos que hay manzanas, ¿no es cierto?, que tienen 0 y otras que tienen una capacidad mayor que 1. Pero lo que hicimos nosotros fue ir un poco más allá. Y lo que hicimos fue tomar, ¿no es cierto?, como le decía anteriormente, geolocalizando a los niños, enviándolos a su escuela y asignándoles, ¿no es cierto?, un grupo socioeconómico a cada una de las manzanas, vimos que no todos los niños se desplazan de igual forma. Y en este caso lo que tomamos fueron los primeros 1000 metros que recorren los niños. Y al hacer ese cálculo nos damos cuenta que en el ABC1 solo el 15% de los niños recorre ese primer kilómetro, eso significa que el resto recorre distancias mayores, y la medida que vamos disminuyendo, ¿no es cierto?, aumentando en pobreza, ¿no es cierto?, cada vez los niños recorren menores distancias, ¿no es cierto?, porque la cantidad, ¿no es cierto?, el porcentaje de niños que recorre esa distancia es cada vez mayor. Y lo aplicamos, ¿no es cierto?, el concepto que introduje anteriormente, ¿no es cierto?, esta vez, ¿no es cierto?, tomando un colegio con cierta capacidad, que no se ve bien, pero que hay un plano, un mapa, tomamos, ¿no es cierto?, estas probabilidades de desplazamiento, estas distancias, y generamos una probabilidad de desplazamiento por cada uno de los grupos socioeconómicos. Este es el grupo ABC1, grupo C2, C3, D y E. Entonces, en función de esta disposición de desplazarse que tienen cada uno de los alumnos, tomamos esta vez los niños, ¿no es cierto?, y lo llevamos a su colegio, pero esta vez, esta distancia que están aquí, la distancia 1, 2, 3 y 4, las corregimos por esta proporción de desplazamiento. Entonces lo que hicimos fue, ok, si esta es la disposición de desplazamiento del grupo E, ¿no es cierto?, la distancia, en este caso suponiendo que las distancias de 1 y de 3 son iguales, ¿no es cierto?, perdón, de 1, de 2 y de 4 son iguales, básicamente, la cantidad, la proporción de niños que alcanza esa distancia según los distintos niveles socioeconómicos distinta, y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que llega a la escuela no son todos los niños, sino son básicamente aquellos niños, ¿no es cierto?, en este caso una fracción de los del grupo C2, una fracción de los del grupo E y solamente una fracción del grupo C3, ¿cierto? Y los que llegan a los colegios, ¿no es cierto?, son una menor cantidad, y por lo tanto volvemos a nuestro indicador de vacantes dividido por niños, pero esta vez, ¿no es cierto?, corregido por la proporción de desplazarse que tienen cada uno de los niños. Para hablar de los resultados, quiero invitar a Luis Valenzuela, que nos va a contar un poco cómo esto se transforma en mapas y cómo esos mapas, ¿no es cierto?, dan cuenta de la inequidad territorial. Buenas tardes, gracias Patricio, gracias autoridades y todos los presentes por su tiempo. La verdad que a Patricio ya lo hemos convertido en urbanista y él podría seguir presentando esto, pero en pos de la equidad de los equipos y autores siempre hacemos algo más democrático y dividimos matemáticamente la diapositiva. Respecto a los resultados, cuando vamos viendo los resultados, lógicamente los resultados están sujetos a interpretación de una serie de variables que Patricio iba explicando metodológicamente cómo están construidas, que van desde la densidad de niños que se encuentran, parece que no tengo, así tengo, ahí está. Hay la densidad de niños, ¿no es cierto?, por manzanas, los grupos socioeconómicos que ya se explicaron y los indicadores espaciales que se dan. Y con eso se construye en esa sumatoria de capas espacialmente sobre cada una de las ciudades el indicador que ahora vamos a presentar. En el caso de Santiago, vamos colocando en la misma forma progresiva, como se explicó antes, la densidad de niños por metro cuadrado, de niños por metro cuadrado por manzana hectárea, donde vamos viendo la diferente distribución, ¿no es cierto?, espacial, donde se producen concentraciones en las zonas ponientes y sur de la ciudad, concentraciones de densidades mayores de niños, que es
sobrepuesta también a los grupos de nivel socioeconómico, donde tenemos en la zona la típica conos nororiente, pero ahora también sector oriente cordillerano de Santiago, las zonas de grupo de mayor ingreso en toda esta zona de acá, y los grupos de menor ingreso en zonas más bien ponientes y sur, con excepción de algunos corredores de transporte, como los corredores de Pajaritos, corredor de Gran Avenida y corredor de Vicuña Maquena. El puntero no nos funciona muy bien, así que tenemos que usar un poco la imaginación. Ese es Maipú, Pajaritos, Gran Avenida y Vicuña Maquena, ¿no? Y sobre ese es que se produce la georreferenciación o la yuxtaposición de cuál es la división matemática, la división en el módulo que la división entre las vacantes y las vacantes y los postulantes en los colegios, y sobre eso, ¿no es cierto?, es decir, todos los que están en colores rojizos, desde el amarillo, naranjo a rojo, es que hay menos de una vacante por postulante, y sobre eso hemos colocado además los colegios municipales y particulares subvencionados que sí cumplen con la métrica de calidad que hemos puesto, en el caso de SIMS, recién explicado por Patricio, y los que no cumplen, que son los azules, es decir, los rojos son los que cumplen y los que están entre medio e intercalados son los azules que no cumplen, y la forma circular o cuadrada corresponde a si son municipales o particular subvencionados. El tamaño de la figura corresponde a la capacidad. Por ende, estamos viendo que más allá de las concentraciones de niños, en el caso de Santiago que veíamos antes, y del grupo socioeconómico, vemos un área que corresponde a esta área verde, que es un área que tiene sobre una vacante por postulante a la modelación de la propensión de traslado desde su casa, desde su hogar al colegio, en lo que es verde, y el resto de Santiago está bajo la correlación de una vacante a un postulante. Es decir, hay más niños que escritorios, ¿no es cierto?, dentro de salas de clase, bajo la métrica de calidad que hemos aplicado, lo cual genera una muestra de mapa, digamos, dentro de Santiago del punto de vista de la geografía de oportunidades de educación bastante dramático. Y así lo hemos ido haciendo para otras áreas metropolitanas, como Gran Concepción, una ciudad bordeando el 1.000.000 de habitantes. La densidad de niños tiene una morfología diferente a la de Santiago, dado que la ciudad de Concepción, por las condiciones geográficas, es bastante diferente, ¿no es cierto? Más bien esta situación de pulpo, si podemos decirlo de cierta manera, disculpen mis metáforas poco académicas, pero siempre, ¿no es cierto?, hay cerros, geografía, humedales, ríos que están interponiéndose en el crecimiento propio de la ciudad, entonces las densidades van acomodándose en eso. Los grupos socioeconómicos están concentrados en el centro histórico de la ciudad y hacia Chiguayante, y al otro lado, obviamente al otro lado del centro histórico de la ciudad también. Y va bajando, va descendiendo en los extremos, ¿no? Y por ende también se empieza a ver una repetición de un patrón, donde en este caso donde las áreas centrales se ve una buena distribución y concentración de los servicios que estamos viendo, y en algunas zonas más aledañas, sobre todo la sur, hay menos calidad de oportunidades de educación, y algunas zonas intermedias también, como las que vemos acá cerca del aeropuerto. Ahí estaban ya con los establecimientos tal como lo habíamos explicado en la diapositiva anterior, ¿no? En el caso de Valparaíso, también una ciudad de un tamaño semejante a la de Gran Concepción, una conurbación, eso sí, también costera, pero más bien con geografía importante, carece de todos los otros accidentes geográficos de Gran Concepción, o los elementos geográficos no son accidentes, de Gran Concepción, es decir, no carece más de humedad, no tiene la cantidad de humedales y ríos sobre ella. Entonces, la densidad de los niños está más distribuida en torno a esta misma conurbación y geografía y los crecimientos que ha tenido. Los ingresos
los grupos socioeconómicos mayores de Gran Valparaíso siempre son ascendentes hacia la zona norte de la ciudad, hacia la zona de Concón, de Gran Valparaíso, y algo hacia el cordón interior de desarrollo que ha tenido. Y así también vamos viendo nuevamente que se produce una concentración en este centro de Viña del Mar, algo en Reñaca, de buena accesibilidad, y se mantiene algo de accesibilidad que va mejorando hacia la zona norte de mayor ingreso, y se mantiene un cierto patrón en color naranjo hacia la zona de Valparaíso tradicional, y en los centros fundacionales del cordón interior que va creciendo de la metrópolis de Gran Valparaíso también, ¿no? Ahí tenemos las distribuciones de los colegios que cumplen y no cumplen, y se ve su correlación y su concentración en los centros históricos de esta conurbación. Si vamos viendo por agrupación de zonas norte, en las ciudades de las zonas norte, Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, tenemos una cierta distribución, dentro de las cuales tenemos ciudades que están cumpliendo, que no están cumpliendo, es decir, que están teniendo un porcentaje bastante alto, digamos, como el caso de Antofagasta, de niños que no tienen acceso a más de un 50%, y en cambio otros resultados bastante buenos como La Serena, Coquimbo, en que sí están accediendo, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Arica, se vuelve a repetir una muy buena accesibilidad en el centro histórico y periferia en los tres ejes que está creciendo Arica, con menos accesibilidad. Iquique, que es compuesto por Iquique y Alto Hospicio, Gran Iquique, ¿no es cierto?, también en el centro histórico, y Alto Hospicio con las inversiones que ha tenido. El caso de Antofagasta es un caso bastante dramático, en el sentido de que hay una concentración en el centro de la ciudad de buena accesibilidad y extremos en ambos lados, sobre todo el extremo norte de menor ingreso, con bastante baja accesibilidad, y lo que hablábamos de Coquimbo, La Serena, que nos daba un porcentaje menor, de niños en el grupo socioeconómico D y E que estaban fuera de esto. Y aquí vemos el porcentaje de niños comparado con las ciudades del norte y las situaciones más críticas que vemos. La zona centro, que son una gran cantidad de ciudades por la concentración demográfica propia que tenemos lugares de alta concentración de niños de bajo ingreso y con muy baja accesibilidad a oportunidades de educación, en Gran Valparaíso y en la otra conurbación de San Antonio, Cartagena y Santo Domingo, y Talca como la contrapuesta de la métrica que estábamos viendo. Están en sentido descendente puestas las ciudades en el sentido. Aquí estamos viendo Gran Valparaíso, que ya lo revisamos, San Antonio, Santo Domingo, y Cartagena, en la realidad que va teniendo, con un porcentaje muy alto de niños de bajo ingreso fuera, el Gran Santiago, y el caso opuesto de Talca, que mostrábamos que también es cierto que desciende en su cantidad, en su demografía bastante. En el caso de las ciudades del sur de Chile, tenemos un caso de bastante buena o de mejor resultado Puerto Montt, Puerto Varas, una de las conurbaciones, una de las áreas metropolitanas. Tenemos el caso de Osorno como uno de los casos altos que se muestra en sentido de porcentaje de niños, casi un 25% de los niños de grupo socioeconómico D y E sin acceso a educaciones en el nivel que estamos midiendo, en contraste con Puerto Montt, Puerto Varas, como veíamos antes. Y aquí en la situación de los desafíos voy a hacer una parte yo y la próxima la va a terminar Patricio, básicamente para recalcar el factor de los patrones, que hay un patrón de concentrado sesgo de grupo socioeconómico que lo veíamos en Gran Valparaíso y en Iquique, donde esas concentraciones de los grupos socioeconómicos son los que están finalmente también concentrando la mejor oportunidad de educación, y otros que hemos llamado hiperconcentrados dentro de nuestro estudio, dentro de nuestra métrica, que es el caso San Antonio y Antofagasta. Antofagasta ya yo se los describí anticipadamente, el fenómeno que se da de tener una buena accesibilidad en el cuerpo medio de la ciudad, de la metrópoli, y en los extremos de su desarrollo con bastante baja provisión de oportunidad de educación. Y los bajos homogéneos, es decir, que en general son ciudades que tienen una baja accesibilidad, es decir, tienen menos de uno siempre o casi siempre
matrículas por postulante, pero que no está polarizada su distribución, sino que es en general y homogéneamente baja, que es el caso Copiapó con Tierra Amarilla y el caso Valdivia, por mostrar dos ciudades de bastante contraste geográfico, ¿no es cierto? Y las situaciones de centro-periferia, que son otro de los patrones que se nos dan, que son típicamente provisiones de establecimientos que están colocados casi únicamente en el centro histórico de la ciudad, en el centro fundacional de la ciudad, y radialmente van descendiendo en su capacidad de distribución de educación de cierto nivel. Aquí estamos mostrando el caso de Punta Arenas y el caso de Chillán Nuevo y Chillán Viejo en la figura lateral, que van siguiendo este patrón radial que le describía recientemente. Como para dar una tipificación también y hacer hincapié, ¿no es cierto?, en la variedad que tenemos de colocación territorial o colocación espacial de lo que es la realidad educacional del país. Aquí le doy la palabra de nuevo a Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, primero, ¿no es cierto?, para cerrar esta primera parte, ¿no es cierto?, de nuestro seminario, la pregunta es, bueno, esto al principio es un ejercicio metodológico, es un ejercicio donde estamos poniendo una abstracción, ¿no es cierto?, para modelar la realidad y por lo tanto eso no tiene por qué ser perfecto, ¿no es cierto? Y la primera limitación que quiero discutir con ustedes, ¿no es cierto?, es que el estándar mínimo se basa en los resultados del SIMS. Uno podría querer también que pudiera tener una medida, ¿no es cierto?, más relacionada con factores intrínsecos de la escuela, por ejemplo, no sé, el clima escolar, los profesores, la calidad de los profesores dentro de la escuela, ¿no es cierto? Bueno, tomamos estos indicadores porque son datos que son fácilmente disponibles, pero no significa que no tenemos que quedar solamente con este un indicador, sino el desafío es cómo nosotros podemos también capturar mejor, ¿no es cierto?, lo que significa que tener buenas escuelas. En este caso, si nosotros por alguna razón, ¿no es cierto?, le cambiaron a absolutamente todos los estudiantes una escuela, dejando a los profesores, la infraestructura y todo igual, y le pusiéramos otros estudiantes, cambiarían los indicadores, ¿no es cierto?, porque los resultados de esos estudiantes en el CIMSS serían distintos, y por lo tanto es importante tener esto en mente, ¿no es cierto?, y una de las cosas que no quisimos hacer, ¿no es cierto?, sobre todo los resultados públicos de este estudio, es salir a demonizar a la escuela, diciendo, no, aquí hay una escuela de baja calidad. No, nosotros no queremos construir ranking, lo que queremos es mostrar cómo hay territorios, ¿no es cierto?, que no tienen acceso y por lo tanto es muy importante que las políticas públicas se den cuenta de eso para que en el fondo hagamos algo, ¿no es cierto?, para que los niños que están en esos territorios tengan un mejor acceso. La segunda es que no nos olvidemos que esto es un acceso potencial. Nadie está obligado, ¿no es cierto?, a ir a los establecimientos que tienen cerca o dentro de la isocrona, ¿no es cierto?, o en la propensión de desplazamiento. Las propensiones de desplazamiento son factuales, de alguna forma reflejan el hecho, ¿no es cierto?, de cómo se mueve la gente hoy y no necesariamente significa lo que nos desearíamos que esa gente se moviera. Otras consecuencias de un estudio previo que nosotros habíamos hecho, que todos los días desde Puente Alto a la Florida se desplazan más de 11.000 estudiantes. Nosotros, sobre todo en época de contaminación ambiental, de congestión vehicular, no nos gustaría que esos niños se desplazaran todos los días, ¿no es cierto?, dado que más del 40% de la congestión vehicular o de los viajes que se producen diariamente son por razón, ¿no es cierto?, de ir a la escuela, ¿no es cierto? Uno le gustaría, ¿no es cierto?, que los niños fueran a los colegios, ¿no es cierto?, más cercanos y por lo tanto no se produciera tanto contaminación, tanto, ¿no es cierto?, gasto en combustible, tanto subsidio al Transantiago, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto no significa que esa propensión de desplazamiento que estamos aquí analizando sea la deseable, ¿no es cierto?, que nos gustaría, ¿no es cierto?, tener. Y finalmente que no consideramos, ¿no es cierto?, que los alumnos, las preferencias de los padres las preferencias de los padres respecto a la escuela, sino en el fondo asignamos la primera escuela que le encuentran, ¿no es cierto?, el modelo, y no significa de que necesariamente ese niño, ¿no es cierto?, o los padres de ese niño vayan a escoger necesariamente esa escuela, y por lo tanto, si a lo mejor incluso consideramos esos factores, podríamos ver, ¿no es cierto?, que a lo mejor la situación podría llegar a ser peor. Así que en el fondo lo que queremos hacer, en el fondo, es entender que la ciudad no es inequitativa, las ciudades no son inequitativas, y por lo tanto, hasta a través de esta modelación que tiene estas limitaciones, ¿no es cierto?, en el fondo dar, ¿no es cierto?, una voz de alerta, ¿no es cierto?, respecto a esa falta, ¿no es cierto?, de equidad en los territorios. Sin embargo, esta modelación es debatible, ¿no es cierto?, es un instrumento que que ponemos a disposición de ustedes y que nosotros esperamos con el tiempo, en la medida que tengamos más información, también ir perfeccionando, ¿no es cierto? Tenemos ciertas limitaciones respecto, ¿no es cierto?, por ejemplo, al género de los niños, ¿no es cierto?, que están en cierta diferencia, ¿no es cierto?, en las preferencias, ¿no es cierto?, incorporar esa variable también. Así que vamos a tener suficiente también datos en un futuro cercano, espero también, para ir problematizando más aún esta investigación. Bueno, los indicadores espaciales, como los que les mostramos, ¿no es cierto?, permiten, a través de estas técnicas, ¿no es cierto?, medir el acceso
potencial y si este acceso, como les mencionaba, es equitativo, ¿no es cierto? Especialmente si que este acceso es equitativo a todos los ciudadanos, sin distinguir su ubicación, su número, los recursos que tengan. Lo que estamos viendo aquí que el acceso, ¿no es cierto?, va a depender, ¿no es cierto?, de el barrio en que vive, ¿no es cierto?, la cantidad de estudiantes, como vimos, como mostró Luis, ¿no es cierto?, que la mayoría de los estudiantes, especialmente aquellos de nivel socioeconómico más bajo, están en la periferia de las ciudades, ¿no es cierto?, o los recursos que tienen para transportarse. Y por lo tanto, lo importante aquí es que estamos identificando brechas para que, ojalá a través de la intervención de las políticas públicas, podamos cerrar esa brecha. Pero para eso necesitamos saber dónde cerrar esa brecha. Y esta metodología nos entrega, ¿no es cierto?, una posibilidad de alguna forma, modelar, ¿no es cierto?, dónde está esa brecha. Finalmente, podemos imputar, ¿no es cierto?, esos niveles de acceso potencial, recuerden, nunca se olviden que acceso potencial, ¿no es cierto?, a una unidad territorial, ¿no es cierto?, para hacerlos comparables con otros indicadores. La gracia que tenemos en este indicador es que podemos ver cómo las ciudades son distintas, ¿no es cierto?, y en esa, de alguna forma, tipología de ciudades que mostró Luis, ¿no es cierto?, que nos indicó Luis, cómo en el fondo podemos tener distintos tipos de políticas públicas en esta ciudad. No es la idea de salir una única política pública, ¿no es cierto?, que afecte a todas las ciudades, sino en el fondo en esa diversidad, ¿no es cierto?, de inequidad que hay en las ciudades, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, pensar políticas públicas que sean específicas para resolver los problemas específicos de las ciudades. Para comparar entre distintos territorios, ¿no es cierto?, y una cosa que estamos avanzando, ¿no es cierto?, en tratar de usarlos como parte de algoritmos predictivos. Por ejemplo, si es que el hecho que un niño viva en una zona donde hay una baja acceso a escuelas de calidad, por ejemplo, puede en el futuro predecir si es que este niño va a desertar, ¿no es cierto?, del sistema escolar o va a abandonar tempranamente. Todos esos elementos, ¿no es cierto?, que nos constituyen algún dato, lo vamos también a incorporar en este tipo de algoritmos. Las consecuencias, ¿no es cierto?, para las políticas públicas, para cerrar ya, el territorio, ¿no es cierto?, es un factor crítico para abordar las políticas educativas en este caso, sobre todo si están orientadas, ¿no es cierto?, al mejoramiento de la calidad de educación para todos los niños y niñas del país. Y, como ustedes pueden ver, hay temáticas que no se pueden resolver desde las políticas públicas en educación, ¿cierto?, porque corresponden a políticas públicas urbanas, territoriales y ambientales. Y esas dimensiones conversan, ¿no es cierto?, la dimensión del transporte, en este caso, con lo que yo lo mencionaba anteriormente, los niños que se desplazan directamente de Puente Alto, ¿no es cierto?, a la Florida, cómo la autoridad política educativa puede hacerse cargo de eso, ¿no es cierto?, si eso no está en su presupuesto, no está en su reglamentación, no está en sus potestades que la ley le da para mejorar ese tipo de cosas. Y eso significa que tenemos que pensar en cómo, ¿no es cierto?, hacemos políticas públicas que sean interagencias, ¿no es cierto?, multisectoriales, porque lo que afecta a educación es afectado por otras cosas y a su vez, por ejemplo, si tuviera una escuela más cercana, el Ministerio de Transporte estaría más feliz, ¿no es cierto?, porque no tendría que lidiar con el Ministerio de Salud estaría más feliz porque no tiene que lidiar con la contaminación y el Ministerio de Transporte también con la congestión, ¿no es cierto?, y por lo tanto, todas esas cosas conversan y en una perspectiva sistémica de un todo, ¿no es cierto?, que es necesario entender también. Como conclusiones y desafíos para finalizar, ¿no es cierto?, y eso lo voy a poner de alguna forma como incentivar el debate que viene, ¿no es cierto?, después de un rico café, es cómo institucionalmente, ¿no es cierto?, nos preocupamos del efecto de las políticas públicas sobre la educación. Porque uno puede hacer una cosa por aquí, por acá, y al final todo tiene consecuencias de distintos puntos de vista. Si el país de alguna forma tiene una visión de mejorar la educación, tenemos que tratar de, en el fondo, que todas nuestras políticas estén alineadas en ese fin. Entonces el punto es cómo podemos hacer que eso ocurra. Y finalmente, cómo a través de dispositivos como este abrimos la comunicación para políticas multisectoriales, ¿no es cierto?, y cómo implementamos esas políticas.